Bueno, bienvenidos nuevamente. Como les anticipábamos, tenemos un entrevistado hoy que es escritor y particularmente novelista, que es lo que nos interesa. Creo que no hemos dedicado todavía un programa a hablar así de la novela como género, que francamente es un tema que a mí en particular me apasiona. Pero antes que nada, Aldo, gracias por responder a la invitación, gracias por estar acá. Yo te agradezco mucho que me das este es el espacio, digo, es el espacio justo donde eso se puede comentar. Si bien ya hubo una presentación en la Feria del Libro que es ritual realmente, no tiene ningún, salvo que un tipo sea consagrado, entonces ahí se supone que tiene algún papel que no sea meramente ritual, y una cortesía con la gente de APE, de la Asociación Pampeana de Escritores. Con lo cual, bueno, eran esas cosas medio de amigos, ¿viste? Pero la salida así al rodeo público, no. Por eso te agradezco mucho. Lamentablemente no, que yo sepa, en la televisión pampeana no existe otro programa de estas características, con lo cual somos el único y por ende el mejor también. Por obvio. Y el peor también. Pero bueno, para poner a la gente en contexto, les quiero contar, Aldo acaba de editar, después de varias obras que tenés en tu coleto, que después vamos a hablar de ellas, pero acaba de editar esta novela que se llama El dispositivo King, y vamos a hablar un poco sobre esto. Pero sé que me resulta, ya empecé a interesarme de la charla que tuvimos fuera de cámara con relación a tu apellido, porque me parece súper interesante que hablemos de eso también. Porque yo dije Bergier pensando que tu apellido era francés, y en realidad es mi padre es letón, por lo tanto, y de esos apellidos que se cambian. Justamente en algún punto en la novela aparece el fenómeno con un personaje que es semi-real, que tiene que ver con las épocas de los inicios de la cooperativa, en el cual es anotado de un modo, pero medio le preguntan. Entonces tiene que ver con eso. Algún burócrata duro de oídos anotó mal su nombre, así como lo oían. Y en el caso de oídos, duros de ortografía, duros de todo. Sí, bueno, pero acordate que era en todo caso un momento de inmigración generalizada, en lo cual ponían lo que podían, hacer las tareas que podían más o menos hacer. O sea, forma parte de los orígenes del desarrollo de las grandes inmigraciones y la nacionalidad. Y en tu caso, el antepasado inmigrante es tu viejo. Es mi padre, y él, bueno, llegó con 12 años, algo así, en un barco. Fue casualidad que llegara ahí, no que recalara, porque había toda una serie, algo que hay, como la novela tiene mucho de la parte histórica y no se habla de la demografía de lo que se desarrolló. Acordate que las líneas de inmigración tenían que ver con antecedentes familiares. O sea, alguien recibía, te vas a la América porque tanto italianos, árabes, o sea, sirios, libaneses, los españoles de la segunda oleada, en fin, una cantidad, toda la inmigración de judíos, inclusive armenios. Esa inmigración se va distribuyendo de acuerdo a los lugares donde había algún antecedente. Vas a ir a la casa del tío tal, en tal ciudad. Bueno, y era lo único que sabía el tipo que venía. Está ese factor ordenador y el otro que es el de la geografía, ¿no? Exacto. Buscaban lugares que se parecieran un poco a la patria, ¿no? Y eso los sirio-libaneses que se fueron al noroeste, que se parecen mucho. Sí. Y en Estados Unidos, los noruegos, los nórdicos en general, que terminaron en Minnesota, esos lugares. Claro, y anteriormente, ¿no? En ese periodo, hay un periodo de inmigración un poco más ordenada por la compra de tierras. O sea, así es como se funda todo el Dorado, el desarrollo de la zona triguera, con colonias completas que fueron traídas desde Ucrania, Rusia. Mis abuelos, por ejemplo, son ucranianos, ¿sí? Los padres de mi madre, que es argentina. Entonces, había toda una línea, y nosotros tenemos en La Pampa también un desarrollo similar, en Rivera y no en La Pampa, sino en, ¿cómo se llama? Del lado de Buenos Aires está Rivera, de este lado está... Villa Masa, ¿no? No sé si es, pero es cerca de Macachín, por ahí. Hay colonias completas que fueron trasladadas así, con todas esas, inclusive con los antecedentes. ¿Y tu ancestralidad letona, cómo te llevas con eso? Pienso, Arvo Part es letón, ¿verdad?
Arvo Pärt, el compositor de música clásica, es letón. Claro, no, pero acordate que de dónde podía provenir mi padre. Venía de las zonas campesinas, Rurales, de los famosos shtetl, o sea, las colonias. De las colonias se formaron acá, pero eran muchas veces grupos así. Pero en este caso no, él vino solo y se encontró con unos familiares en Rosario y ahí lo recibieron, lo pusieron a trabajar. Es un diseño muy interesante, inclusive uno no se da cuenta del grado de padecimientos que hubieron por el desprendimiento en aquel momento. A mí me tocó una etapa también de emigración, ¿sí? De emigración, de exilio, digamos. De exilio. Sí, pero... ¿Y recalaste dónde? Yo terminé por una invitación por la Universidad de los Andes a dar unas charlas en el 76 en Colombia, en Bogotá. Pero de ahí fui a trabajar, me contratan en la Universidad de Medellín, en fin, hay algunas anécdotas interesantes que no tienen nada que ver con la novela, porque la novela no tiene absolutamente nada de autobiográfico ni autorreferencial, si bien explica cómo se construye ese material, que pasa siempre por la cabeza de uno. Vamos a adentrarnos. Te tengo que confesar que no he tenido tiempo suficiente de concluir con la lectura de la novela, pero bueno, he avanzado lo suficiente como para darme cuenta de qué va y como para sentirme fascinado de alguna manera por el planteo, por la fluidez de tu escritura y por ciertas cosas que para mí son muy... Bueno, tú sabes que yo también he escrito alguna cosa por allí, lo he intentado al menos. Y hay cosas que tienen mucho que ver con lo que yo intenté en su momento, digamos. La idea de hacer una novela urbana, donde hay un tratamiento del tema de la amistad. Por supuesto no es el tema central de tu novela, pero digamos esta cosa de los dos amigos, uno de los cuales es mayor y tiene cierto misterio, y el joven que lo está medio siguiendo en esta aventura de la novela. Por supuesto, esto que te estoy diciendo seguramente no es lo que vos pensás que es el hilo central de la novela, pero... Y después yo veo mucho elemento muy literario que tiene que ver con... Por supuesto, tu libro refiere en el título a Stephen King, pero yo veo mucho de Borges acá también. De todos modos, me gustaría que juntos vayamos transitando todas estas cuestiones. Usaste una palabra justa que es referencia. El libro es muy referencial, no es nada simbólico, o sea, nada representa otra cosa, es lineal, pero sí hace alusión, hace referencia. Entonces cuando vos mencionas eso, te digo, en un momento determinado es justo lo que vos acabas de mencionar. El personaje que es el que lleva la voz, que es un personaje de unos 30 años, se sonríe cuando le toca pasar frente a la boca del subte del 11 y dice, y ahí vi, porque acordate que retrocede a una época donde eso ocurre, ahí vi al ciego pidiendo limosna al ciego con el sombrero Odeón. Y es referencia obviamente a Sobreros y Tumbas. Pero hay una cantidad de pequeñas cositas así que son la parte secundaria del asunto que le dan, pienso que le pueden dar cierto sabor. En realidad, la historia tiene que ver con, te lo voy a decir de otra manera, no se busca cualquier lector. Aquí es básicamente al que le interese. Justamente cuando hice un poquito de promoción con el asunto de APE, decía a los que le guste la ciencia ficción con sabor local. ¿Sí? Entonces, hay un planteo que tiene que ver con revisar ciertos aspectos de la historia no tan reciente, de la década del 50, con un acontecimiento y un factor que es después de tiempo me acordé cómo se llamaba, mejor dicho, me lo recuerda gente de la editorial de Sikus, ¿cómo se llama? Una de las secretarias, me recuerda cómo se llamaba eso. Se llama McMuffin. El McMuffin es el elemento que utiliza Hitchcock cuando hace poner la atención del espectador en un punto que a lo mejor es irrelevante, pero lo tiene que seguir. El ejemplo más claro es al final de la escalera, donde sube la mujer con un vaso que se supone que lleva veneno, y Hitchcock le puso una lamparita adentro para que brillara. Es la refutación del teorema de Chekhov, ¿no? Chekhov dice, en alguna parte, dice, si en una obra de teatro en el primer acto aparece un arma, un revólver o lo que fuere, es seguro que en el segundo o el tercero va a ser usado.
Entonces, Claro. un poco para romper esa convención, sobre todo del género policial, supongo que No, pero es Hitchcock que- recurre a eso, decir, bueno, te voy a poner este elemento acá para que vos lo tengas presente, pero y supongas que eso es lo que va a Va a resolver tener, finalmente la claro, que acción, y ver. no. Y no es así. Está bien, está bien. La remarcación de la música. Por el cine ya es algo que tiene tiene que ver con el cine. En un momento determinado, el personaje consigue ver la primera edición cuando aparecen algunas obras famosas en Broadway, por ejemplo, pero es parte del tema, porque hay un discurso muy variado. Una de las cosas que habría que mencionar es la diferencia que hay en el trabajo del cuentista, que es admirable, porque tiene que tener un enganche primero, un desarrollo y un punch, un golpe final. Tiene que rematar. En la novela no existe En eso. la novela cabe todo. Es artesanal. O sea, Y- vas y, limando acá, agregando vos allá. Adscribís a eso, digamos, que en la novela cabe todo. Digo, entre nosotros, ¿no? De Piglia para acá, hay muchas novelas muy llenas de teoría literaria, muy llenas de crítica, de autocrítica, de autorreferencia. Algo de eso hay en tu novela, pero ¿vos te sentís cómoda ahí con esa corriente? Digo, porque por otro lado, vos estás usando como referente, en el título del libro, estás usando como referente a un autor que no Sí. tiene un poco que ver con toda esa cuestión intelectual, ¿no? Stephen King, digamos, no es un tipo que No, es otra le onda. interese la teoría literaria, Es que- ni menos compartirlo con sus lectores, ¿no? Te lo digo de esta manera. A ver. O sea, adelanto cosas que no debería adelantar, por eso Bueno. del suspenso, pero el hecho concreto es que en un momento determinado, ellos creyendo que están haciendo las cosas por su cuenta, los personajes que se van a otro lugar, se encuentran con que están siendo seguidos y se encuentran con Stephen King. Ujú, ¿Que eso con qué tendrá que ver? Con Triste, Solitario y Final, posiblemente, ujú. ¿sí? O algo así. O sea, hay cosas de onda Soriano. Pero en última instancia hay todo un debate que se da en el que que está reescribiendo, porque en última instancia la temática está presentada en las primeras 5 o 6 páginas. Ujú. Se encuentran en una librería local, acá, señalada sí, cuál sí. es. Libros Pampa. Para Libro que- Pan. Claro. No la nombras, pero es Libros No, Pampa. no, pero digo que Que estaba en la Avenida el que me Roca, atiende es con el nombre que de él. entonces todavía se llamaba Roca. Claro, cuando está en la Avenida Roca. Entonces, Nombrás muchos lugares de la ciudad, eso me gusta mucho. Nombrás la esquina del viento, lo que yo llamo la esquina del viento, que para mí es y en una la esquina del categoría viento, sí. poética, no es la esquina del Instituto de Ahí, Seguridad pero es que Social. es rigurosamente, físicamente cierto, que ahí Sí, se sí. arremolina un viento terrible ahí en la esquina del banco. Sí, sí, sí. Y bueno, Que y hay tenemos una- que agradecerle a los diseñadores de los edificios eso. claro, habrá que ver qué es lo que ocurrió allá arriba. Pero se menciona varios momentos de la ciudad. La ciudad está la idea de poner a Santa Rosa en el mapa. Y la ciudad es nombrada en diferentes momentos. En el presente, sí, pero también en el momento en el cual se produce un acontecimiento, por lo cual yo tuve que agradecer, incluso Asquini me regaló uno de los ejemplares del libro de Días de Odio, y por otra parte la contrapartida de Jorge Ferreira, que él también toma el tema del acontecimiento del 56, cuando Filipó. Entonces hay que mencionar todo eso de la ciudad y cuáles fueron los acontecimientos. Entonces hay un acercamiento a la ciudad, y Santa Rosa tiene que ser referida, que es las calles de tierra de aquel momento, donde estaba Casa de Gobierno, que se construyó después, y una cantidad de cuestiones que tienen, porque el personaje que lleva la voz, que es un pibe de 30 años, más o menos, que se ha graduado hace poco, pero que está en la cátedra en historia, y trabajan sobre la temática. Entonces están investigando qué hubo de cierto. En el canal local, en aquel momento, se presenta un debate entre, que fue muy bravo, entre Galcerán y Datri, Y Datri, sí. por ver quién tenía razón, si había ordenado los fusilamientos o no. Y gran parte es la búsqueda del documento, o sea, la discusión si la historia, que es revisionista, no tiene que recurrir a la prueba concreta antes de usarla ideológicamente, pero primero tiene que... Entonces hay toda una serie de debates al respecto,
en el cual se supone que hay que referenciar a la ciudad como era. Hay que decir que cayeron bombas en la Radio Nacional, pero hay una confusión. Hay gente que cree que está ametrallada la Radio Nacional cuando no, cayeron bombas en la antena. O sea, ese tipo de cuestiones aparecen en algunos de los momentos. Creo que no estoy adelantando demasiado para que el que quiera leerla... Ok. No, igual es una novela muy extensa, muy llena de matices. No creo que nadie sienta que es un spoiler. Lo que hice en la última ocasión fue leer, digo, mire, me tengo tanta confianza que les leo hasta el final, como los últimos párrafos. Entonces, en ese sentido creo que no se afecta, al revés, el placer puede ir por otra parte. Y claro, el placer es el camino. No claro, exacto, la idea es básicamente de ir recorriendo al respecto. Bueno, pero lo primero que se hace es justamente plantear la génesis del asunto. Un enfermero jubilado, autodidacta, fanático por ciertos temas de ciencia ficción. Tiene un perro llamado Funes. Un perro llamado Funes. Otra referencia borgiana. Claro, la referencia es borgiana, pero resulta que yo traté de averiguar también cómo si había habido algún acontecimiento similar. ¿Vos lo referís a un jugador de All Boys, una cosa por Claro, el enfermero que discurre y gran parte van paralelo las historias con, ¿cómo se llama? Juan C. Navarro, que es el profesor de historia, que no le presta mucha atención. El profesor de historia es fanático de Stephen King. Y ¿Vos sos fanático de Stephen King? No, me gusta mucho. Pero has leído bastante. Lo he leído, sí, bastante. He leído cosas que aparecen ahí y algunas otras. ¿Vos suscribís eso de que es una especie de heredero de Edgar Allan Poe y de Lovecraft? Ahí menciona que es de Edgar Allan Poe, de Lovecraft. ¿Vos suscribís eso? Es que él tiene su propia tónica. Pasa que básicamente hay otro que la literatura norteamericana tiene tipos como Mark Twain, por ejemplo, en los cuales vos te encontrás con otra línea, pero que es bastante más antigua. Pero la vertiente más libertaria, digamos, de Stephen King tiene más que ver con Mark Twain que con Edgar Allan Poe, claramente. Mark Twain es antiimperialista, tiene un libro que se llama El antiimperialismo. Así que, pero esa vertiente, a mí me gustan ciertas obras como las de Stephen King, que son muy interesantes, y en especial 22 del 1163, que es posiblemente... La fecha del asesinato de Claro, Kennedy, es la fecha del asesinato de John F. Kennedy. Claro. La problemática es que el enfermero autodidacta, jubilado, que según el otro personaje parece que tiene tiempo para perder o cosas por el estilo, está en desacuerdo con la tesis de Stephen King y se la discute personalmente. La tesis siendo que ese es el momento en que la historia de Estados Unidos se quiebra y entra en la guerra de Vietnam y, digamos, y toda la historia de supuesto progreso de Estados Unidos se desvía hacia el conservadurismo o al progresismo. Exacto, él dice que no, que en realidad no hacía falta todo eso. Le tenían demasiada fe, me parece, al viejo John F. Claro, Kennedy. En primer lugar que él plantea la crítica a la ideología base de Stephen King. Dice, tenés una ideología de americano medio, por eso decís esto. Dice, yo soy un americano medio, dice Stephen King, y gano plata por eso. Entonces hay otro... Pero hay un par de debates que tratan de guiar hacia... Pues claramente es muy interesante el tema. Bueno, habrá mucha gente a la que no le interesa la cultura norteamericana, pero está muy presente esto de decir, bueno, nosotros éramos la tierra de los sueños, el hogar de los bravos, de los valientes, y en qué momento nos transformamos en lo que somos ahora. Y está esta tesis un poco, y hace poquito un tipo que se llama David Lynch, que seguramente habrás disfrutado de su obra cinematográfica en una serie de él que se llama Twin Peaks, en su última saga. Él lo que plantea de una manera sumamente abstracta, pero claramente que el momento en que en realidad, digamos, el demonio se apodera de Estados Unidos es con las bombas atómicas. Que ese es el momento en que se quiebra el espíritu libertario y Estados Unidos deja de ser un lugar de promesas para transformarse
Claro que habían antecedentes previos ya con el inicio, que desde la guerra con España, con el asunto de Cuba, claramente. arrancan con esa onda de inventar conflicto y casus bellis para poder después desarrollar su Cualquier programa. semejanza con un dron que Sí, bajaron en Irán últimamente, mera los coincidencia. intentos son citados. Aldo, tenemos que hacer un pequeño Perfecto, corte, seguimos. discúlpame, Listo. esto está buenísimo, pero tenemos que vender. Sí. Enseguida continuamos, por favor no se vayan de allí.